Bueno, ¿pueden visualizar el material? Sí, profe. Vamos a Sí, hablar un profe. poco de lo que es la soberanía del Estado y no vamos a hablar solamente de una soberanía en nuestro país, sino que vamos a ir viendo cómo es la soberanía en cada tipo de Estado que nos va, ay, que nos va identificando dentro del programa en sí. Y tenemos un poco para empezar a hablar de la soberanía. Tenemos que volver un poco a lo que es la raíz, cómo surgió, dónde surgió, a raíz de qué. Entonces vamos a ver un poco lo que significa la soberanía etimológicamente y cómo fue que su evolución dentro de nuestra historia hasta el día de hoy, ¿verdad? Dice que etimológicamente la palabra soberanía proviene de la voz latina super omnia, que significa sobre todo o poder supremo, que también tiene como sinónimo a la palabra latina principatus, que proviene de la voz latina primus inter pares, que significa primero entre pares o principal. Según la definición de Jam, recogida en su obra de los 6 libros de la República, soberanía es el poder absoluto y perpetuo de una república. Y soberano es quien tiene el poder de decisión, de dar las leyes sin recibirlas de otro, es decir, aquel que no está sujeto a leyes escritas, pero sí a la ley divina o natural, pues según añade Bodin, si decimos que tiene poder absoluto, quien no está sujeto a las leyes, no se hallará en el mundo príncipe soberano, puesto que todos los príncipes de la tierra están sujetos a las leyes de Dios y de naturaleza y a ciertas leyes humanas comunes a todos los pueblos. Esta inicial definición muestra en síntesis la amplitud del concepto de soberanía, que como tal viene perdurando a través del tiempo, aunque no exento de variaciones a lo largo de la historia, en su intento de justificar el devenir del sujeto de la soberanía, el pueblo, nación y el Estado. Tomás suprimió la dependencia de la ley natural que Jan trazaba en su definición de soberanía y constituyó al soberano en única forma de poder. De este modo, en su tratado más famoso, Leviatán, publicado en 1651, justifica filosóficamente la existencia del autoritarismo estatal. Si bien habría que precisar que la ley natural no es ajena a las teorías de Hobbes. Formación histórica del concepto. A fines del siglo medio se esforzaban en emanciparse de las tutelas políticas del Papa y del Emperador. La idea de soberanía en rigor nació de la necesidad del Estado moderno de afirmar su existencia en la Iglesia, el Sacro Imperio, los grandes señores y corporaciones. En otras palabras, se originan en la lucha por la sustentabilidad de los grandes estados europeos que se produjo en advenimiento a la modernidad. Entonces, tenemos varios conceptos y varias teorías acerca de lo que es la soberanía, ¿verdad? Vimos, por ejemplo, la de Jan que decía que soberano es, etimológicamente, viene del primus o del principatus, que era proviene de la voz latina, ¿verdad? Entonces, este actor los definía como un poder absoluto y perpetuo de una república. Espérenme que le voy a adaptar al compañero. Ahí. Y también una evolución que se fue formando con Thomas Hobbes
que decía que tampoco era tanto así como la que describía en Jan en sus libros, sino que decía que era relativo y que también esa autoridad podía devenir de las propias leyes, ¿verdad? Porque refiriéndose eso a que el soberano no era solamente aquellas autoridades que eran elegidos por un sistema justo y democrático, como define en esa parte que dice que si fuera de esa manera, que los príncipes no tendrían soberanía porque los príncipes son electos por una cuestión extra, a lo que es una cuestión legal, ¿verdad? Dicen de una forma natural, divina, como lo llaman muchos. Entonces, si fuera una conexión estrictamente con un proceso legal que tiene la soberanía, dice este autor, que los príncipes no tendrían el poder soberano. Y tenemos algunas características que son positivas y negativas de la soberanía. Déjenme que alzar un poquito. Ahí ven, ¿verdad? Es precisamente Jelinek quien nos asevera que el concepto de soberanía en la manera en que la formula Bodino es de naturaleza esencialmente negativa, lo que viene a significar que es, ante todo, la negación de lo que quisiera afirmarse como poder independiente. Admite ser cierto que el Estado, según esta formulación, tiene un poder soberano, pero ello quiere decir simplemente que es independiente de cualquier otro poder porque no afirma lo que sea el Estado esencialmente, sino más bien lo que es. Con la misma rotundidad se pronuncian igualmente otros autores como Carré, por citar a uno de los más significativos, quien en su teoría general del Estado, tras analizar y descomponer el concepto de soberanía en independencia en el exterior y superioridad en el interior del Estado, manifiesta que el concepto parece doble, pero que, en definitiva, soberanía interna y soberanía externa no son sino los dos lados de una sola y misma soberanía. Sostiene que una y otra no tienen en verdad sino un alcance igualmente negativo, llegando a afirmar finalmente que la palabra soberanía no expresa jamás sino una idea negativa. La soberanía es la negación de toda traba o subordinación. Solemos escuchar mucho que la gente dice que cuando ocurre, ay, cuando ocurre alguna situación en el que es necesario que intervenga otro estado o una organización internacional sobre un estado determinado, solemos escuchar que no se puede hacer no se puede llegar a tal situación porque ese estado tiene soberanía. Escuchamos mucho con relación, por ejemplo, a Venezuela en su momento, cuando hubo esta cuestión de una guerra interna prácticamente del Estado contra los ciudadanos, ¿verdad? Y muchos de nosotros en su momento dijo por qué Estados Unidos o otra organización internacional como es Derechos Humanos, por ejemplo, no pudo intervenir al Estado, no pudo parar esa situación, ¿verdad? Entonces, y siempre escuchamos que es por una cuestión de respeto a su soberanía, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que significa. Entonces la soberanía es un poder que tiene el Estado sobre su territorio y también sobre sus ciudadanos quienes se encuentran en esa situación específicamente que les acabo de nombrar, ¿verdad? Y cómo es la soberanía, por ejemplo, en un Estado unitario. ¿Quién nos lee? ¿Quién puede leernos?
Nosotros somos, Hola, profe, ¿qué tal? hola, ¿qué tal? Nosotros somos estados unitarios o estados federales, ¿saben? Somos un estado unitario. Sí. Y eso lo tenemos establecido en nuestro artículo 1 de la Constitución, que dice: la República del Paraguay es para siempre libre e independiente. Se constituye en Estado social de derecho unitario, indivisible y descentralizado en la forma que establecen esta Constitución y las leyes. Entonces, la soberanía en los Estados unitarios se refiere también a nuestro país, en el sentido de que nuestro país es un Estado unitario. Y dice nuestro texto que el Estado unitario es aquel en donde el poder está concentrado y existe un solo centro de poder político que extiende su accionar a lo largo de todo el territorio del respectivo Estado. Cuando nos vamos y miramos y atendemos nuestro concepto de Estado unitario, ¿dónde se centra el poder en nuestro Estado específicamente? ¿Dónde está nuestro centro de poder político, de donde desde ese lugar se extiende a toda la República del Paraguay? ¿Dónde creen que está? En el Ejecutivo, profe, aunque somos parlamentaristas, o sea, se divide. No, nosotros tenemos los En la, 10 la poderes del capital. Estado, tienen la misma categoría de importancia. ¿Dónde se centra nuestro poder? En la capital, La profe. En capital, la profe. capital. En la capital. Entonces, desde la Ah, en el capital, lugar físico sí, el preguntabas. lugar físico. A eso se refiere. Entonces, vamos a ver la diferencia, eso que se da con los estados federales, por ejemplo, ahora. Brasil es un estado federal, entonces vemos esa diferencia. Ahora, nosotros tenemos un único centro de poder que actualmente es en la capital, ¿verdad? Entonces, Asunción, de ahí tenemos nuestros organismos de donde eh, funciona todo, es como la cabeza del Estado, ¿verdad? Y el resto venimos a hacer los cuerpos. Entonces, a eso se refiere cuando habla de estados unitarios, que se centra en un lugar específico y desde ahí se extiende el poder en el resto del país. Habla también, dice que mediante sus agentes y autoridades locales delegadas de ese mismo poder central y en su mayoría puede contar con un solo aparato legislador, salvo ciertas excepciones, que legisla para todo el país. Un poder judicial que aplica el derecho vigente a todo el territorio del Estado y en cuyo seno se establece una Corte Suprema de Justicia, la cual tiene jurisdicción a nivel nacional, un solo poder ejecutivo que está conformado por todos los gobernantes, presidente, gobernador y algunos locales, algunos países tiene alcaldes y una sola constitución política que rige en todo el territorio y a la cual se hallan sometidas todas las autoridades y habitantes del Estado. En otras palabras, en el Estado unitario se da la cuádruple unidad: unidad de ordenamiento jurídico, que es el derecho; unidad de autoridades gubernativas; unidad de gobernados o destinatarios del ordenamiento jurídico y de las decisiones políticas; y unidad de territorio, soberanía popular. Vamos a destacar algunos puntos de este concepto que tenemos acerca de lo que es soberanía en los estados unitarios. Acabamos de decir que cuando hablamos de estado unitario nos estamos refiriendo específicamente que se centra nuestro poder político en un determinado lugar dentro del Estado. Nosotros dimos como ejemplo que en el nuestro es en Asunción, ¿verdad? También tenemos que existe esa división de poderes. Por ejemplo, existe un poder judicial. El poder judicial también tiene centrado su lugar dentro de un determinado, de un determinado lugar dentro del territorio
en nuestro caso también es capital, donde existe la Corte Suprema de Justicia, donde están los miembros de la Corte, que son nuestros ministros de la Corte, y se expande ese poder dentro del territorio a través de los tribunales, los juzgados de primera instancia y nuestros juzgados de paz. Entonces, esa es la expansión del poder judicial. Tenemos un Congreso Nacional conformado por Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, entonces, y tenemos un Poder Ejecutivo que está a cargo de un presidente y su expansión en los otros territorios de la presidencia de la República es a través de los gobernadores que son departamentales, ¿verdad? Entonces, esa es más o menos la función que hace el poder centralizado dentro de nuestro estado, específicamente en Paraguay, ¿verdad? Porque vimos, por ejemplo, que en algunos estados ellos tienen más alcaldes también. Y también tenemos que eh, eso, ¿verdad? Que tenemos esa situación dentro de los estados unitarios. Y cómo es el estado federal específicamente que habíamos dicho, yo les había dicho que le daba como ejemplo específicamente a Brasil. Voy a alzar un ratito el texto. ¿Qué es un estado federal? Dice que es una forma de organización política descentralizada. Nosotros es centralizada y el de ellos es descentralizada, con un Estado central y distintos entes territoriales autónomos que se relacionan conforme a lo dispuesto en una constitución federal. En ella se establece cómo se distribuyen las competencias entre las instituciones centrales y las territoriales. La soberanía en cualidad exclusiva del poder del Estado federal y no del poder de los Estados miembros que no tiene cualidad de autonomía. Entonces yo le dije que el ejemplo de, de nuestro vecino país, que es Brasil, ¿verdad? Que sí tiene una soberanía, un Estado federal, existe un gobierno central ahí, pero se expande eso otra vez a través, eh, ¿cómo le llaman ellos acá? Y distintos entes territoriales autónomos dentro de cada estado, ¿verdad? Entonces ellos dentro de cada estado tienen otra vez centralizados sus poderes y eso también hace que dentro de la Constitución Nacional de ellos específicamente ya esté establecido específicamente cómo va a funcionar en esa situación, porque nosotros también en nuestra Constitución del 92 tenemos una única constitución y esa única constitución, que es la del 92, es la que rige para todo el Estado, tanto paraguayos como extranjeros que radiquen o que estén igual de forma temporal acá, mientras están dentro de nuestro territorio, rige una sola ley que es nuestra constitución. Dice que la constitución, la soberanía es indivisible. ¿Por qué habla de indivisibilidad de la soberanía? La soberanía es una e indivisible, es decir, pertenece a toda la nación y no a un individuo en particular. Si bien cada individuo forma parte de la nación y comparte la soberanía con los demás integrantes de la nación, como individuo particular no puede adjudicarse la soberanía como propia. A través de Budín, Home y Rose se ha elaborado el concepto de que la soberanía es indivisible, de que no se puede dividir. También se ha formulado que el principio de que es inalienable e imprescriptible. Entonces, nosotros sí que específicamente, luego como Estados unitarios, no podemos decir que en la capital va a existir soberanía y en el resto del país no, ¿verdad? Inclusive nosotros tenemos de que nuestras leyes son igualmente obligatorias desde el día siguiente de la publicación, porque eso también vamos a ver más adelante que también tiene influencia con relación a las leyes
en cada tipo de estado. Por ejemplo, hay estados en el que la obligación de las leyes inician desde el día siguiente en la capital y dependiendo de la distancia de cada departamento, de cada ciudad desde la capital, se va extendiendo ese plazo. Entonces, si queda un poquito más cerca, algunos van, es obligatorio desde el quinto día, otros 10, otros 15. Entonces, eso también específicamente ya tiene que estar establecido en la constitución de cada país y nosotros particularmente para nosotros es obligatorio las leyes desde el día siguiente de la publicación de las leyes, para capital y para todo el territorio paraguayo. Entonces no tiene esa distinción de, de la cuestión de la distancia. Tenemos una única excepción en el Código Procesal Civil, en el que sí influye la distancia, en el sentido de que el código establece que para presentar una acción de inconstitucionalidad contra una resolución, solamente cuando es sobre resolución, el código te da un plazo de 9 días. Entonces, si a Valentina le notificaron el 30, Valentina va a empezar a contar su plazo de 9 días desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta las 9 del 10, hasta las 9 de la mañana Valentina va a tener su, ¿cómo es? Su plazo para presentar su acción de inconstitucionalidad sobre una sentencia en el que a ella le cayó, ¿verdad? Y ese plazo varía dependiendo de la distancia que tengamos de la Corte Suprema de Justicia. Entonces la ley en ese caso sí estipula que va a ser un día más es hasta 25 kilómetros y un día más hasta 50 en casos en Chaco, ¿verdad? Entonces, esa es eh, la única parte de la ley que nosotros vemos esa distinción con relación al plazo que tenemos procesal en este caso, ¿verdad? Pero después, desde el día siguiente, con relación a las leyes, es obligatorio para capital y para el resto del país. ¿Y cómo es la soberanía en las monarquías? Cuando hablamos de monarquía, ¿a qué nos estamos refiriendo? Generalmente a un rey, ¿verdad? Eso es lo que más escuchamos monarquía y ya lo asociamos que va a ser un estado que tenga un rey. La monarquía es una forma de gobierno de un estado en la que la jefatura del estado o cargo supremo es personal, estrictamente unipersonal, es decir, solo una persona tiene el poder absoluto. Vitalicia, ya que el cargo del monarca abarca por destronamiento forzoso, por la muerte instantánea y además se escoge por orden hereditario, por personas de una misma familia, es decir, de generación de generación. Entonces, la soberanía específicamente en los estados de monarquía existe y se centra en una persona que es generalmente el rey o la reina. Y la soberanía en las repúblicas, tradicionalmente se ha definido la república como la forma de gobernar de los países en los que el pueblo tiene soberanía y facultad para el ejercicio del poder, aunque sea delegado por el pueblo soberano un gobernante que elige de un modo u otro. En la práctica, suele pensarse que la forma de estado de un país es la monarquía si tiene rey y república si no lo tiene. Lo cierto es que una república está fundamentada en el imperio de la ley y no en el imperio de los hombres. Nosotros habíamos leído, habíamos escuchado acerca de lo que dice nuestra Constitución Nacional en su artículo 1, que les vuelvo a leer para que recuerden: la República del Paraguay es para siempre libre e independiente.
Se constituye el Estado social de derecho unitario, indivisible y descentralizado en la forma que establecen esta Constitución y la ley. La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. Entonces, la República del Paraguay adopta para su gobierno democracia representativa, participativa y pluralista. Y en el texto que acabamos de leer, relaciona mucho también que cuando no es un estado monárquico, dice que tiene que ser un estado, una república, porque son ambos, es como tener dos caminos nomás, ¿verdad? Si no es monarquía, es república. Nosotros tenemos el estado que es un republicano, porque nosotros elegimos a través del sufragio a nuestros representantes. Por eso es que dice en nuestro artículo 3, dice, el pueblo ejerce el poder público por medio del sufragio. El gobierno es ejercido por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control. Y en el artículo 2, en la República del Paraguay, la soberanía reside en el pueblo que la ejerce conforme con lo dispuesto en esta Constitución. Entonces, por definición, creo que no hay duda en que nosotros, en nuestra soberanía no reside en nuestro presidente, no reside en el poder legislativo, sino que reside específicamente en el pueblo quien ejerce esa soberanía a través del sufragio. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, entonces esa es nuestra unidad, es cortita nuestra unidad de hoy, porque quiero hablar con ustedes acerca, creo que Ramón no se sumó, ¿verdad? Eh, por nuestra actividad, porque ya llega todo. Y si no se suma Ramón, creo que no vamos a poder tener los datos, pero tengo entendido que Liz está la que está más al frente con esto, ¿verdad? Y tiene las informaciones que si podrían ustedes posteriormente conversar con Ramón y preguntarle un poco con relación a la cantidad de personas más o menos que van a estar allá. Yo creo que Ramón seguramente que maneja, por eso es que más o menos también pide una cierta cantidad con relación a los alimentos que podemos ver y con relación también a para reunirnos el sábado, los que puedan, ¿verdad? Para trabajar un poco ya eh, para nuestra actividad el domingo. Entonces, todas esas informaciones, no sé si Liz tenés vos algo de eso. Sí, profe, dijo don Ramón que quienes puedan o quienes quieran irse pueden irse en su casa eh, para ir a ayudarle por el tema para preparar la comida. ¿Y él dónde vive? Ustedes no conocen también, ¿verdad? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Qué Hola, tal, profe? Ay, Él vive en Santa Inés, profe. Mi vecino, lento. Santa Inés. ¿qué tal, profe? Mario te saluda. Hola. Yo, Ahora yo le llamé a Ramón y enseguida se va a conectar ahí. Ah, bueno. Sí, Porque así vemos más o menos quiénes es lo que van a poder el sábado. Creo que va a ser de tarde únicamente. yo si es por la mañana voy a poder, profe. Yo entro de las 4 de la tarde a mi trabajo y salgo a medianoche. Ah, bueno. Ahí va a entrar Ramón. yo el sábado después de las 5 de la tarde no voy a tener problema, bro. Bueno, entonces Sí, sería interesante si manejar un poco el horario. Así más o menos también sabemos ya quiénes van a poder disponer de tiempo. Creo que Antonia también había dicho que podía sumarse.
Excelente, profe. Sí. Hola, don Pero yo Ramón. igual, profe, me voy a ir a la mañana así para ver. Don Ramón, te estábamos esperando para Disculpe, extraerte profesora, algunos. buenas noches. Buenas noches. Don Ramón, ¿vos tenés la cantidad de personas que están en la comunidad? Y la verdad que están más de 100. Más de 100 son. Sí, yo lo que tengo es la lista de la gente que no están documentadas. Mm. Sería importante, don Ramón, extraer un poco ese dato porque quieren solicitar medicamentos en la gobernación. Ya, Entonces, es importante pues manejar. Yo le dije que probablemente iban a ser 100 por ahí. Le dije, yo voy a la directora, me llamó el día de mañana, porque la gente de enfermería, creo que del cuarto y del quinto, se van a sumar a la actividad. Entonces, la idea es que ellos inicien a las 9:30 por ahí y sí, vaya eso hasta las 11 y después nosotros repartimos nuestra parte, ¿verdad? O sea, ellos primero tienen una perfecto. actividad con la gente de enfermería y después nosotros. Y habíamos Y quedado también con relación al registro, que no les confirmó todavía porque la gente del registro no quiere trabajar los domingos. Entonces, ese es nuestro inconveniente, ¿verdad? Pero nosotros también no podemos ver otro día para nuestra actividad porque la mayoría trabajamos, ¿verdad? Entonces, domingo es lo que disponemos también. ya, profe. Sí, Y entonces la documentación entonces quedaría de vuelta sin efecto, ¿verdad? sí. Y ella me dijo que está viendo, ¿verdad? Con la gente del registro, pero Lo que podemos hacer entonces en este caso es, porque yo ya le dije al cacique que están muy interesados ellos en censarse también. mm, Entonces, si por ahí la directora le gusta la idea, yo me responsabilizo, le llevo dentro de la semana a esa gente para que podamos documentarle, si le parece bien, ¿verdad? mm. Y yo justamente quedé con ella en conversar con ustedes hoy a la noche, ¿verdad? Y pasarles después mañana en estos datos, ¿verdad? Como la cantidad más o menos de personas. Ella iba y estaba viendo todavía el tema del registro para poder llevarle a alguien el registro. Está viendo también la cuestión esta de los medicamentos a través de acción social de la gobernación que le suele facilitar, me dijo ella. Y son esos datos lo que estamos todavía así sin confirmar, ¿verdad? Pero en proceso de conseguir. Pero los del registro lo que le había dicho que ellos no querían trabajar los domingos. Ese era un inconveniente, ¿verdad? Entonces, si no se puede, ¿qué vamos a hacer, verdad? Perfecto, profe, no hay ningún Y problema. don Ramón, el sábado, Mañana yo le voy a pasar los datos, entonces me voy a comunicar con el cacique y le voy a decir exactamente cuántos están ellos. mm, don Ramón, y para el sábado, ¿qué hora quedamos en tu casa? Y sería mejor si es que se hace todo ya la compra a la mañana, ¿verdad? Y, Así, o no sé, si a usted le queda mejor a la tarde, pues hagamos a la tarde. y depende de lo que diga la mayoría. Yo creo que todos no vamos a luego poder, yo entiendo que muchos No, trabajan un día, porque todos pero no vamos luego a sí, poder no se hacer. va a lo Es poder. que, Entonces, sí. quienes se puedan, ¿verdad? Unirse, Sí, estaría bien. ya tenemos la lista de lo que vamos a trabajar en ese día, profe. Ah, Lo bueno. importante, viste que nosotros el sábado pues no va a haber tantas cosas luego que hacer, porque no hay muchas cosas luego tanto que hacer. La fritura pues es muy espaciosa. Mm, Entonces, ¿cuál es el menú con que yo, quedamos? ¿cómo? ¿Cuál es el menú? Y arroz blanco con estofado de pollo. Bueno. Eso vamos a preparar. El pollo hay que fritar para que no quede con olor feo, ¿verdad? Y que tenga una buena presencia. Se fritan primero el pollo para que no se desmenuzque todo al hervir. Y después a la mañana se hace la salsa y se adhiere nomás ya los pollos fritos adentro. Entiendo. La salsa ¿Y nosotros ayer ya vamos a preparar, Ramón. cómo?
La salsa se prepara ahora antes de El, ir o dom- cómo. el domingo nomás yo ya me levanto en la madrugada, voy a picar todo ya la noche, en la mañana temprano, entonces empiezo a elaborar eso para estar eso a las 9, las 10 de la mañana ya va a estar todo. Porque la idea es salir a las 8 por ahí de acá. Bueno, el transporte de dónde es lo que quieren que salgan, en fin, porque la gente está indecisa. El transporte que yo conseguí de parte de la Itaipú y de parte de la ministra Carla, entonces va a salir de dónde, tenemos que poner un punto X. Queremos salir desde la facultad. Perfecto, Sí. Y porque el pusimos a las estacionamiento 8 de la como que horario. a las 8 de la mañana. Sí. Está bien, profe. Entonces, lo que sería Perfecto. interesante también es si los compañeros pueden, por ejemplo, el sábado de tarde, nosotros podemos picar todo ya las verduras, para que la cocción ya nomás se haga ese domingo. Sí, eso en un segundo se hace Sí. todo. Entonces, adelantar un poco ese trabajo, ¿verdad? Por mi lado, Perfecto. Yo no tengo problema de ayudar a la mañana. ah, entonces, yo creo que es más factible reunirnos a la tarde. Los que puedan, ¿verdad? No es obligatorio, pero los que puedan reunirnos a la tarde en la casa de don Ramón, que seguramente él va a enviar ese día o antes la ubicación de su casa para que podamos llegar. Y el domingo lo que es importante que todos estemos. Así será, profe. Bueno, ¿tienen ustedes alguna duda con relación a la actividad del domingo? Que dijimos ya que es los 15 puntos de nuestra segunda tarea. Y ustedes nos solicitaron para que les sirva como extensión a la universidad. Y quedaron que el presidente iban a hacer la petición, pero creo que nadie hizo nada, profe. Vamos a preparar entonces para Sí, pedir a la soliciten directora la también extensión. para que les sirva como extensión universitaria, que yo tengo entendido que ustedes necesitan una cierta cantidad para la 10 culminación de la horas creo carrera. que. Y esto va a servir, profe, porque es una obra de sociales. Sí, una obra social es por eso. Entonces, como eh, también para que puedan trabajar ya con eso, yo creo que el delegado puede solicitar porque ella me había dado esa posibilidad también cuando me llamó la primera vez que yo le comenté que teníamos esta actividad. Me dijo que se podría también, independientemente del puntaje de mi asignatura, ¿verdad? También hacer como una extensión universitaria. Entonces, Perfecto, profe. recuérdenle eso a su delegado para que presente ya esta semana, antes de irnos. Compañero Está bien, Ramón, profe. ¿qué tal? Sí, Ramón, yo tengo este tomate licuado así congelado, tomate y locote. No sé si va a qué bueno. servirnos eso. En frasco de 5 litros yo tengo. Nosotros Claro que va a era que servir, Antonio. nos donaron una buena cantidad de tomate y locote, entonces licuamos todo y conservamos así congelado. Si es que sirve eso, Perfecto, entonces estaría faltando la cebolla. Sí, perfecto. así es. Podemos unir entonces todo eso. Y el sábado les espero a quienes puedan acompañarnos en la casa de Ramón. Yo creo que desde la 1 de la tarde podemos ir sumándonos. No va a ser mucho tiempo tampoco, sino que terminar esos detalles, como dice el compañero, para que él pueda hacer la cocción ya nomás ese domingo a la mañana y de ser posible, ¿verdad? Salir todos juntos ya ese domingo a las 8 desde la facultad. Profe, Sí, yo quería hablar con don Ramón, si es que me diga cuánto kilos necesita la cebolla, yo voy a comprar. ¿Cómo, Antonio? No te entendí, discúlpame. La cebolla, cuántos kilos más o menos necesitas para que yo pueda comprar. ¿Sí, cuántos kilos de cebolla se necesita? Sí, sí, sí. 3 kilos de cebollas. Yo te compro eso y te llevo el sábado de ida, ¿está bien? Está bien, señor Antonio, muchas gracias. bueno. Y
avisar nomás ya también conmigo. Perfecto. ¿Listo? Bueno, gente, entonces le agradezco a muchos, a todos, la predisposición también con la actividad, ¿verdad? Si Dios quiere, nos vemos el sábado con quienes puedan y el domingo todos. Lleven ropas cómodas. No sé, un poco no miré todavía nuestro pronóstico, pero si hace mucho calor, lleven su protector solar porque a veces hace mucho calor y es insoportable. Y nos vemos el domingo, si Dios quiere, para nuestra actividad. Cualquier cosa, duda que tengan o falte, me avisan nomás y vamos a coordinar. Ok, profe. Dale. Está bien, profe. Profe. Excelente, Muchas profe. gracias. Nos Muchas vemos gracias. el domingo entonces, si Muchas Dios quiere. gracias, profesora. Buenas Gracias a noches, ustedes. profesor. Profe. Dale, está bien, profe, gracias. Buenas noches, Dale. gracias, profe.